Señor presidente, como es probable que quienes nos oyeron ayer no nos oigan hoy, me va a tocar repetir algo que dije ayer, señor presidente, y que tiene que ver con la intervención del doctor Jaime Arias, el presidente de ASEMI. ASEMI es la organización de las 14 principales EPS del contributivo que hay en Colombia, así alguna, la más grande, la hayan retirado hace unos días. Y decir esto, quien utiliza la palabra cartel para referirse a ASEMI y a esas 14 EPS es la Superintendencia de Industria y Comercio, en una investigación que concluye con una sanción de 15.000 millones de pesos a eso que la Superintendencia considera cartel. Cartel en el diccionario, si ustedes encuentran la palabra, se refiere a un grupo de empresas que se coluden, ¿sí?, para de una u otra manera desplumar a sus clientes, mediante prácticas legales o ilegales. Y eso es lo que encuentra la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego, la palabra cartel le cabe de manera precisa. Yo leí ese estudio con todo cuidado y pues ayer lo mencioné y lo voy a repetir de manera sucinta, pero lo que dice la Superintendencia es que se coludieron para ocultar y falsear información, para ponerse de acuerdo qué servicios les otorgaban y qué servicios les negaban a los usuarios, a pesar de que hay un post que establece qué es lo que tienen que entregarle a quienes ellos consideran sus clientes, que en este caso son los colombianos y sus pacientes, para negar derechos e imponer tutelas, para generar recobros en el FOSIGA de manera tal de obtener ingresos adicionales. Esto en buen romance quiere decir cobrar 2 veces por el mismo servicio. Estamos hablando de cosas de una gravedad, es decir, por muy cuello blanco y refinadísimas corbatas que utilicen los directivos del cartel de las EPS, sin duda que estamos hablando de cosas extremadamente graves que no puedo permitir yo que se pasen aquí como un asunto de menor cuantía. Y para inflar el precio de la UPC. Esto nadie sabe cuánto puede valer en la defraudación al patrimonio público. O sea, en inflar los verdaderos costos de la salud para embolsillarse la diferencia. La Contraloría ha hecho un trabajo minucioso además para señalar cómo han asaltado es la palabra, mediante subterfugios jurídicos, contratando abogados carísimos para echarse al bolsillo los recursos parafiscales que se sabe que no pueden ser convertidos en utilidades por las EPS ni por nadie en Colombia. No lo pueden hacer en la Federación de Cafeteros, ni en la de Ganaderos, ni en ninguna parte. Entonces aquí no estamos hablando de asuntos menores, ni es que haya una actitud de incomprensión, ¿cierto? Ni que es que les tengamos tirria. No, estamos hablando de que aquí han sucedido cosas gravísimas, gravísimas, que vamos a ver qué evolución tienen además en los estrados judiciales. Me toca repetirlo porque lo otro sería dejar pasar una cosa que no se puede dejar pasar como se planteó. Resumamos, a mi juicio, varias cosas. Lo primero, a mí me complace encontrar una coincidencia inmensa en el Congreso de la República, en lo que siento como un repudio generalizado pues a todo tipo de prácticas que por supuesto son repudiables, una corrupción que apesta, una deuda con la red pública y privada hospitalaria inmensa que los está quebrando, un tratamiento a los médicos y a los demás trabajadores de la salud por completo inaceptable en sus relaciones laborales, todo tipo de abusos con los precios de las medicinas, ausencia casi cómplice o cómplice de auditoría por parte del Estado que debería vigilar los recursos de la salud, la actitud dignísima de la Contraloría General de la República que desafortunadamente no acompañan los otros entes de control como se deberían acompañar. O sea que en general digamos que hay una coincidencia grande en todo lo que son hechos que difícilmente pueden negarse. También me llama mucho la atención encontrar bastantes acercamientos, yo nunca había visto tantos en lo que tiene que ver con qué hacer, que es la parte clave de este asunto. Aquí desde hace rato llevamos diciendo que esto no funciona y que es un desastre y que el sistema puede colapsar. Ya la mitad de los afiliados a las EPS están en EPS intervenidas por el Estado, o sea que han fracasado hasta como negociantes. Bueno, ¿qué hacer? Sentí
Sé que el diablo está en los detalles y falta ver qué va a pasar, señor presidente, pero sentí que se habla en general como habla la Corte Constitucional y las asociaciones de médicos, en que aquí se necesita un cambio profundo, un cambio del modelo económico, un cambio estructural, que a mí se me ocurre que ese puede ser un camino importante para encontrar coincidencias definitivas. La voz discordante fue clarísima, la de la ministra de Salud, que habla en representación del gobierno y que señala que creemos en el aseguramiento. Le apunté la frase, señora ministra, que pronostiqué un poco antes de usted intervenir en el día de ayer, y este es el punto clave del debate. Este es el punto clave del debate. Ellos creen en el aseguramiento y hablan de unos riesgos que no existen. ¿Cuál riesgo va a ser si tienen 45 millones de colombianos como corderos, las EPS amarrados que no se pueden ir para ninguna parte? El primer riesgo de cualquier negocio es si uno tiene quien le compre el bien que produce, y aquí hay que comprárselos por obligación a las EPS. ¿Y cuál es el otro riesgo? Que les definen por norma cómo son las ganancias y cómo se embolsillan la plata. Riesgo de que cualquier cosa podrá haber menos riesgo en este negocio del aseguramiento. Ahora, la parte grave del asunto es que la ministra expresa la posición del gobierno nacional. Ese es el punto de vista del presidente Santos. Ese es el punto de vista del presidente Santos por razones ideológicas, ¿sí? Por razones de su concepción del libre comercio y del neoliberalismo, pero además ayer planteó una cosa que reitero, también por conveniencias particulares de la cúpula o de una parte importante de la cúpula del gobierno nacional. Es decir, aquí no solo ganan las EPS, a las EPS se le arrima mucha gente y gana también. Ese es parte del problema. Es decir, aquí hay un negocio que va más allá, por razones de relaciones indirectas, va mucho más allá de los propios propietarios de las EPS, que digamos que es un negocio financiero. Es decir, esto está un poco confundido porque en la evolución de las cosas esto se llenó incluso de peces medianos, pero este es un negocio de banqueros, porque el aseguramiento aquí en Cafarnaún es un negocio de banqueros. Y lo que yo siento que quiere el gobierno es concentrar el poder en menos EPS para aumentar el tamaño de los peces gordos que manejan este asunto, y no me sorprendería que estén pensando que con esto se quede el capital financiero extranjero, señor presidente. Y aquí tenemos una discordia grandísima con el señor jefe del Estado, porque es evidente que si algo no puede hacer un país si quiere tener buena salud, es entregarle la salud a los banqueros. Es que el negocio de los banqueros, la actividad de los banqueros es ganar plata, no dar salud. Nosotros necesitamos un sistema de salud que funcione sobre la base de que los gerentes, quienes administran los recursos, tengan como objetivo la salud, los indicadores de salud y no el PIG del fin del año. Esto se cae de su peso y este es, digamos, el centro del debate, y se puede, senadores y colombianos, hacer lo que estamos proponiendo. Yo ayer lo mencionaba y hoy lo reitero, hay por lo menos 3 modelos de salud en el mundo. El peor, el que utiliza Colombia y Estados Unidos, reputado ese país por tener el peor sistema de salud del mundo desarrollado. Y 2 otros sistemas donde no impera el aseguramiento, sino una cosa diferente, uno inspirado en el modelo alemán desde los tiempos de Bismarck y uno inspirado en el modelo inglés de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí escogimos el peor. Estoy hablando del mundo capitalista, y aquí escogimos, repito, el peor modelo de salud. Y esta es, digamos, la controversia que tenemos. Yo reitero cuál es la propuesta que estamos haciendo algunos. Es que sobran las EPS. Claro, no sobra la administración. Todo sistema de salud tiene que tener administración. Lo que pasa es que las EPS nos cobran la administración más las ganancias y las pilatunas. Administración hay que tener, y se puede pagar a buen precio si es del caso. Necesitamos buenos gerentes y buenas secretarias y buenos contadores, etcétera, etcétera, para que eso lo hagan bien. Pero es que las EPS nos cobran una especie de peaje, se embolsillan como ganancias una plata que no tienen por qué embolsillarse. Es una especie de regalo que gratuitamente le hace la sociedad colombiana a 4 banqueros poderosos o pequeños. No son necesarios. Y le imponen la impronta al sistema, introducen en el sistema el vacilo del ventajismo, del aprovecharse de las cosas, de no preocuparse por la salud de la gente, sino por el negocio. Este es un debate que hay que hacer con toda franqueza. Yo le pregunto a los colombianos, a 45 millones de colombianos, ¿por qué se sacrifica el sistema de salud de este país en beneficio de 10, así sean gatos gordos y lustrosos? ¿Por qué? Yo me hago esa pregunta.
El sonido del doctor Robledo. No, señor presidente, escúcheme y ya termino. Decir por último esto lo que no estamos proponiendo para que no haya confusiones. No estamos proponiendo volver a lo que había antes de la ley 100. No estamos proponiendo que esto sea un cambio automático de un día para otro, porque hay que diseñar un periodo de transición entre lo que hay y lo que debe haber. No estamos proponiendo despidos masivos de nadie. El sistema necesita administración y la administración que básicamente existe es la que debe seguir funcionando. Y no estamos por estatizar el sistema. Pensamos en un sistema que debe caber un sector público bien financiado, cuidado, capaz, eficiente, etcétera, etcétera, que se necesita, sin él es imposible. Y un sector privado de las mismas características, de IPS, ojo, no de EPS, o sea, de empresas prestadoras de servicios. Esas sí se necesitan, hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico. Sin eso no se puede, tanto del sector público como del sector privado. Es eso lo que estamos proponiendo. Pensamos que por ahí es el asunto. Ahora hay que sentarse a diseñarlo con detalle. Esto no acaba con todos los problemas. Hay que ver qué se va a hacer con los medicamentos y sus abusos, con una buena auditoría, porque tiene que haber una buena auditoría, con unas excelentes relaciones laborales donde médicos y enfermeras no sean tratados como semisiervos o semiesclavos de un sistema absolutamente detestable. Por último, decir esto, señor presidente, y me excusa si me alargo un poco, pero creo que no, todavía tenemos unos minutos. ¿Cómo lograrlo? Yo no soy optimista en que logremos persuadir al gobierno nacional de esto. En otro país probablemente llegaríamos a un acuerdo fácil porque es como de sentido común lo que yo estoy planteando. Pero aquí hay intereses demasiado grandes. Es que casi 40 billones de pesos le malean el alma a más de uno. Les brillan los ojitos. Y hay plata para dar y convidar. No solo ideología, no solo teoría. Pasan por el sistema y después las transnacionales lo reciben con los brazos abiertos. Hay que seguirle la pista, para dónde saltan los que estuvieron en el sistema defendiendo la ideología y la teoría, porque cada vez miro más y no encuentro académico o ideólogo neoliberal que además no le guste la plática, ¿sí? Y la persiga de una u otra manera, generalmente en el sector financiero. Esto hay que decirlo con franqueza. Entonces, yo no veo fácil convencer al presidente Santos y a la cúpula del santismo y de los partidos, tengo que decirlo con franqueza, ojalá me equivoque, ojalá pudiéramos hacer aquí un consenso en el Congreso para hacerle un cambio de fondo a este asunto, pero me temo que apenas el nuevo ministro de gobierno saque lo que yo llamo el látigo burocrático y lo haga chasquear pues en los aires de este recinto, la cosa se nos pueda complicar. Pero bueno, hago votos porque podamos encontrar un acuerdo. Estoy de acuerdo con la comisión esa que se ha mencionado para ver si somos capaces de hacer alguna cosa, pero al mismo tiempo llamo a los colombianos a que nos movilicemos, particularmente a médicos y enfermeras. Si médicos y enfermeras en Colombia y pacientes de enfermedades crónicas no se deciden a cambiar esto, nadie lo va a cambiar. Los demás ayudaremos, pero necesitamos que se movilicen y necesitamos que se pongan de acuerdo, que impulsen la unidad, que se organicen, que definan unos puntos mínimos de qué es lo que tenemos que hacer y todos los rodeamos ahí. ¿Todos los rodeamos en qué sentido? En que logremos el peso social, político, como ustedes quieran llamarlo, específico suficiente para que esos voceros de la sociedad colombiana se puedan reunir y sentar con el presidente Santos, pero en una relación de relativa igualdad de fuerzas. Es decir, para que sea una conversación respetuosa entre partes respetables. Ya a concluir. Dos frases más y se le plantea al presidente de la República buscar un acuerdo, o sea, discutir un acuerdo entre partes que de este lado de aquí defenderíamos dentro de las concepciones que yo he planteado. De otra manera no lo creo posible, no lo creo posible, porque ahí es que hacer un acuerdo político de toda la sociedad colombiana o de las mayorías de la sociedad colombiana. Un acuerdo político que será el fruto, repito, de esa correlación de fuerzas de la que estoy hablando, para que ese acuerdo político llegue aquí al Congreso como un acuerdo y hagamos una ley que por supuesto le cambie todos los rasgos definitorios a la Ley 100 de salud. En esas circunstancias yo pienso que podríamos darle un vuelco alto. Me preocupa
que hoy que tenemos al gobierno contra las cuerdas, porque está contra las cuerdas, se nos salga como se nos salió hace un año, porque hay que reconocer que el jefe del Estado sabe, pues, combinar las cosas, ¿cierto?, para generar ilusiones. Sin embargo, soy optimista en que esta sí va a ser la vez en que vamos a encarrilar la salud de los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Antes de concluir,